Increíble. Revelan la asombrosa transformación de un gato siamés rescatado de un tarro de acero. María, una madre soltera de 32 años, regresaba a casa tras un agotador turno en el hospital. Sus pies apenas la sostenían, el cansancio impregnaba cada célula de su cuerpo, pero la imagen de Valentina, su hija de 8 años, la mantenía en movimiento. Sin embargo, esa tarde, algo aún más inesperado capturó su atención, un débil maullido provenía de un viejo tarro de acero en la esquina de la calle, su voz era un canto desgarrador en medio del silencio del vecindario. Dudó por un momento, consciente de lo difícil que era sostener un hogar con tan pocos recursos. ¿Acaso no era suficiente ser enfermera y madre a tiempo completo? ¿Debería abrir su corazón a un pequeño gato en lugar de enfocarse en el futuro ya incierto de Valentina? Pero el maullido persistía, desgarrador, y esa compasión que siempre la acompañaba no la dejó indiferente. Debo ayudarlo, pensó, aunque su mente decía que era una locura. A medida que levantaba el tarro, la fuerza de la decisión se entremezclaba con el miedo. ¿Podría permitirse este acto de generosidad, o era otro error más que añadir a su lista de sacrificios? El pequeño gato siamés, que decidieron llamar Sol, se convirtió rápidamente en un rayo de luz en su hogar, llenando su modesta vivienda con su ternura. Pero, como un delicado equilibrio en una cuerda floja, nuevas tensiones comenzaron a surgir en su vecindario. Los murmullos sobre la pobreza, sobre familias como la de María y Valentina, volvían a hacerse eco en las escuelas y en las calles. Valentina, con su talento artístico floreciendo, se encontraba en la mirada juiciosa de sus compañeros, quienes la veían como una niña con una ventaja que no comprendían. «Es solo por la gata», decía uno de ellos, y sus palabras punzaban a Valentina como dagas. Mientras María se debatía entre ser la madre protectora y la enfermera dedicada, Valentina comenzaba a experimentar un torrente de emociones. La llegada del concurso de arte escolar a la vuelta de la esquina solo intensificaba su angustia. Era capaz de enfrentar las críticas y demostrarle al mundo, y a sí misma, que su arte no era un favor en un mar de privilegios. Se quedó horas frente al lienzo en blanco, su mente un laberinto de dudas. Lo que antes era un placer se convertía en una tortura interna. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada trazo de su pincel, Valentina se sentía más conectada a Sol y a su propia lucha, un espejo del sacrificio que su madre hacía diariamente. Aún así, las palabras hirientes comenzaron a resonar en su cabeza. ¿Es su arte realmente bueno? Esa pregunta se convertía en un eco ensordecedor. De pronto, en el concurso, se encontró paralizada ante el dilema de brillar o esconderse. ¿Sería capaz de llevar su pasión al escenario, sabiendo que no todos la aceptarían? El jurado la observaba con interés, pero eso solo aumentaba su ansiedad. Justo antes de presentar su obra, un susurro hiriente de un compañero la hizo dudar. La luz se apagó, y en esa oscuridad, Valentina sintió que su mundo se desmoronaba ante la incertidumbre de su propio valor. ¿Podrá su arte cambiar las percepciones de su vecindario? La tensión en el aire era palpable, y todos esperaban ansiosos lo que sucedería a continuación. A medida que la oscuridad se cernía sobre Valentina, una mezcla de ansiedad y determinación se agolpaba en su pecho. No estaba sola, en su mente, la imagen de su madre, María, emergía como un faro. La constante lucha de María por crear un futuro mejor resonaba en Valentina. ¿Era posible que el arte pudiera ser su propio medio de lucha, una forma de no solo expresarse, sino de reivindicarse a sí misma? Con un suspiro profundo, limpió su mente mientras la voz mágica de Sol, el gato que trajo luz a su hogar, la invadía. Algo en la mirada del pequeño animal la guiaba, como si le dijera que su talento era real, que su pasión merecía ser compartida. Los murmullos de sus compañeros eran solo ruidos lejanos comparados con el latido de su corazón, que ahora sonaba en cada trazo que daba en el lienzo. Valentina comenzó a aplicar la pintura sin pensar en los críticos, ni en las palabras despectivas de sus compañeros. El acto de pintar se convirtió en un escape.
Cada color que elegía no solo representaba una visión personal, sino que reflejaba sus emociones, su historia y la unión con su madre. La obra que emergía era un mapa de sus propias luchas, y en él, los sentimientos de inseguridad se mezclaron con esos momentos de alegría que compartía jugando con Sol y descubriendo nuevas técnicas artísticas. La sala del concurso se llenaba con murmullo de voces mientras Valentina se preparaba para presentar su creación. En su mente, comenzaba a afianzarse la idea de que su arte no solo era un don, sino un acto de valentía. Sin embargo, el eco de los comentarios airados de sus compañeros regresó: su arte es simple, solo un juego. Era un recordatorio latente de lo que había estado a punto de rendirse. Pero en ese instante crucial, mientras enfocaba su atención en su obra, sintió un cambio sutil. Recordó los sacrificios de su madre, como cada día luchaba para darle la vida que necesitaban. En su mente, el contraste era claro: el miedo no debería definirla, y el arte era su arma de combate contra la adversidad. La presentadora la llamó y con pasos titubeantes pero seguros, Valentina se dirigió al frente. Miró al jurado, a sus compañeros y, por un instante, se sintió vulnerable. Pero esa vulnerabilidad se transformó en fortaleza, un recordatorio de que era suficiente tal como era. Hoy no era solo una niña de una madre soltera, era una artista, lista para reclamar su lugar. Con el pulso acelerado, comenzó a hablar. Este cuadro no es solo pintura, es mi historia. Es la luz de mi madre, el amor que me da fuerza. Cada palabra que pronunciaba parecía tejer un lazo con quienes la rodeaban, y a medida que avanzaba, se dio cuenta de que estaba liberándose del peso del juicio ajeno. Las palabras de su compañero comenzaron a desvanecerse, y su verdad se alzaba en libertad. Sin embargo, justo cuando su relato alcanzaba un clímax emocional, un murmullo irrumpió en la sala. Una voz conocida, de alguien del pasado, interrumpió su monólogo. En medio de la presentación, dio un paso al frente un antiguo compañero de colegio, uno cuyo juicio la había lastimado más de lo que admitía. «¿Y qué si realmente no te lo mereces?», clamó. El silencio sepulcral que se apoderó del espacio fue ensordecedor. El desafío estaba lanzado. ¿Podría Valentina esta vez soportar la crítica o dejar que esa voz la arrojara nuevamente a la oscuridad? El corazón le latía con fuerza mientras la multitud la observaba cautiva. Un nuevo dilema se desataba ante ella. ¿Defendería su valía una vez más, como su madre lo había hecho tantas veces? ¿O dejaría que la sombra de sus inseguridades la atrapara? La luz en su corazón parecía temblar, pero podía sentir que la decisión estaba en sus manos. ¿Cómo continuaría este viaje de autoafirmación y autodescubrimiento en un mundo que parecía, a veces, enfrentarla a cada paso? La escena se cargaba de tensión, mientras Valentina consideraba su próximo movimiento. El silencio en la sala se volvió opresor, como un manto que drena la libertad. Valentina cerró los ojos por un breve instante, inundada de recuerdos. En su mente, las palabras hirientes resonaban como ecos de una infancia marcada por la inseguridad. Pero, a pesar de esa voz del pasado, otro eco emergía, el de su madre, cuya lucha por la dignidad nunca se había rendido. Era el momento de hablar, de liberarse. A mí no me define el juicio de alguien más, comenzó, con la voz temblorosa pero firme. Quizás haya momentos en los que me sienta débil, pero hoy creo en mi arte y en su poder. Notó la reacción de la audiencia, las cejas se alzaban, algunos murmullos de sorpresa emergían. Era un primer paso en un camino que aún le resultaba incierto, pero estaba decidido a no rendirse. Su pintura, ese lienzo lleno de colores vibrantes, no era solo un refugio, era su declaración de independencia. El compañero que había interrumpido aún permanecía, la mirada de burla grabada en su rostro familiar. Ante él, Valentina sentía el calor de la rabia y el deseo de retar sus propias inseguridades. «Tu opinión no es mi verdad», respondió con una determinación renovada. Cada palabra debía ser un paso hacia su autonomía artística. «He pasado por mis propios infiernos, y he convertido mis penas en arte». Con cada oración, la presión que sentía comenzaba a disiparse como el humo en el viento. La conexión con su audiencia crecía, podía ver en algunos rostros la empatía y el entendimiento. Estaba compartiendo su vulnerabilidad, y en ese intercambio, la autenticidad se había convertido en su aliada. Nadie nace sabiendo, ni nadie tiene el derecho de decidir nuestro valor. Estas palabras parecían resonar en el silencio, susurra de empoderamiento danzando en el aire.
A medida que su declaración tomaba forma, Valentina comprendió que su transformación no solo era personal, era un espejo para otros que enfrentaban miedos similares. Pero, a medida que se despojaba de la carga emocional, Valentina pudo sentir la presión sobre su pecho regresar. Su antiguo compañero hizo un gesto poco amistoso, recordándole lo frágil que era la línea entre la afirmación personal y la duda. ¿Y qué pasará después? ¿Te quedarás con las cenizas de este momento, o realmente harás algo con ello? Le pareció susurrar esa sombra. ¿Era el arte solo un escape, o podría ser el principio de algo más grande? Una seguridad interna la iluminó, este era su momento, y el arte era su medio para dar vida a narrativas invisibles. Decidida a no solo hablar de su lucha, comenzó a exponer su proceso creativo. Relató cómo cada trazo, cada mezcla de colores, representaba un pedazo de su vida y sus sentimientos. Si la pintura es mi voz, continuó, entonces cada crítica es solo ruido en comparación con la melodía que quiero crear. A medida que hablaba, su confianza crecía. Cada mirada en la sala se centraba en ella, ya no como una niña frágil, sino como una creadora dispuesta a desafiar su destino. Cuando terminó, el silencio volvió a ser denso, pero por una razón diferente, su autenticidad había calado hondo. Sin embargo, una inquietud se quedó en el aire. ¿Había realmente logrado conectar con ellos, o un nuevo espectro de crítica aparecería pronto? En ese instante, el antiguo compañero dejó caer una última palabra, como si supiera que la batalla por su valía apenas comenzaba. No te engañes. No todos apreciarán tu esfuerzo. Esa chispa de incertidumbre la siguió mientras el jurado deliberaba. Valentina sabía que el viaje por delante sería de descubrimiento constante, su arte debía resonar con autenticidad, pero también quería abrazar la imperfección de la crítica. Así, en ese crisol de emociones y retos, se formulaba una nueva pregunta: ¿podría su arte permanecer, no solo como un refugio, sino como un estandarte que llevaría a nuevas alturas, empujándola a desafíos que aún no podía imaginar? La incertidumbre arrebatadora emergió nuevamente, mientras lo que parecía ser un final, se convertía en un nuevo comienzo. Las luces del local seguían brillando intensamente, pero Valentina sentía que la blancura de su mente se había ensombrecido por la última afirmación de su excompañero. Se había desembarazado de una carga, pero ahora una nueva le caía sobre los hombros. Si quería que su arte fuese más que una sombra de su inseguridad, necesitaba tomar decisiones. Su primer impulso fue escapar a su estudio, donde los tubos de pintura y los lienzos la esperaban, pero se detuvo. No podía ignorar el desafío. En lugar de huir, Valentina decidió que enfrentaría su vulnerabilidad de manera tangible. Si su arte era un estandarte, tenía que fortalecerlo y lidiar con el juicio, no solo de los demás, sino el que ella misma se infligía constantemente. Se sentó en la mesa de su estudio, rodeada por el caos de sus creaciones. Cada trazo en sus lienzos era una lucha, una manifestación de la guerra interna en su mente. Esa tarde, no iba a crear para evadirse. Hoy, su objetivo era explorar la dualidad de la crítica, la que recibía del exterior y la que brotaba de su interior. Con cada pincelada, Valentina tomó conciencia de su proceso. Decidió pintar el retrato de una mujer en respuesta a sus miedos. La mujer de su lienzo había vivido muchas cosas, al igual que ella, había soportado la risa burlona y las miradas despectivas. Pero también había descubierto su fuerza a través de esos ataques. Valentina se sintió conectada, mirando ese rostro que emergía en su lienzo. En ese momento comprendió, su esencia como artista tenía que ser una fusión de su vulnerabilidad y su poder. Entrevelando colores oscuros y brillantes, se dio cuenta de que cada sombra podía coexistir con la luz. Este sería un grito visual de su transformación, un reflejo de los momentos en que había luchado por encontrar su voz. La pintura la envolvía, cada trazo fluía con la tensión de su vida, cada capa era una reafirmación de su valor. Por primera vez, sentía que su arte podía ser un testimonio de su viaje hacia el autodescubrimiento, no solo un medio de escape. Ella quería que su historia encontrara resonancia en otros, que se sintieran inspirados a abrazar sus propias luchas. Pero, ¿realmente habría alguien dispuesto a ver más allá de la superficie? De repente, el sonido del timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Se trataba de su amiga Clara, quien había presenciado su discurso en el evento. La mirada curiosa de Clara se barajó con una mezcla de emoción y preocupación. He escuchado sobre el impacto que tuvo tu intervención,
dijo, ubicándose en una esquina del estudio. Pero, ¿estás bien? Supe que él dejó un comentario hiriente. Valentina se tomó un momento para reflexionar. Las palabras de su amiga eran sinceras, pero también representaban ese dilema, la aprobación ajena vs la autoaceptación. ¿Cómo se medicinalaría su arte con la crítica que inevitablemente vendría? La respuesta no era clara, y eso la incomodaba. Creo que estoy, en un proceso, respondió, aún con la brocha en su mano. Mi arte tiene que ser más que solo para mí, necesita desafiar las nociones que otros tienen de lo que debo ser. Clara asintió, pero Valentina pudo ver que había más en su mente. A través de sus ojos, la inquietud brillaba con fuerza. Pero hacer eso puede ser peligroso. ¿No te preocupa lo que pueda salir de ello? Valentina sintió que una nueva oleada de duda la envolvía. Mientras observaba el retrato en su lienzo, la pregunta flotó entre ellas: ¿es realmente valiente avanzar en su verdad, o es simplemente una forma de abrirse a más heridas? Las respuestas a estas preguntas no estarían disponibles de inmediato. A medida que se deslizó de un color a otro, se percató de que, mientras su obra avanzaba, su viaje personal apenas comenzaba. Validar su expresión artística era una tarea monumental que la enfrentaría a constantes contradicciones y críticas. Sin embargo, Valentina sabía que debía ser proactiva. La siguiente exhibición sería una oportunidad para que otros compartieran su historia, e ella podría ser un puente. La idea del espacio colaborativo comenzó a formarse en su mente, y sentía que podía ser ese refugio donde lo personal se convirtiera en lo colectivo. Podía ser el espacio para que otros también desnudaran sus vulnerabilidades. Mientras los colores fusionaban frente a ella, se recordó que el arte y la vida no eran solo un reflejo, eran diálogos activos. Con cada decisión que tomaba, moldeaba no solo su expresión, sino su destino. La invitación al riesgo la visitó mientras miraba el retrato en el lienzo, sabiendo que el siguiente paso sería crucial. Podía retroceder, alinearse con sus temores, o avanzar y desafiar a su sombra. En el abismo de la duda, se planteó la pregunta inquietante: ¿qué pasaría si realmente se lanzaba a compartir su arte sin reservas? Un latido profundo resuena en su pecho. El camino hacia ese acontecimiento pintaría su próximo destino, y esa decisión estaba al borde de un precipicio. ¿Estaría lista para enfrentar lo que vendría con su arte como un testamento de su valía? La incertidumbre todavía pulsaba fuertemente, desbordando un nuevo inicio de posibilidades. Valentina se dejó absorber por la problemática de su arte. La idea de la exhibición crecía en su mente como una variedad de colores virulentos en su paleta, fusionándose en un estallido de posibilidades. No obstante, cada nueva idea también venía acompañada de dudas. ¿Cómo podría conseguir que su voz resonara en el mundo del arte, un ámbito donde la crítica nunca estaba a la vuelta de la esquina, sino al frente? Mientras avanzaba en su trabajo, el retrato de la mujer empezaba a tomar forma, pero algo en ella aún sentía la necesidad de explorar más. Miró a su alrededor en el estudio. Cada objeto, cada trazo inacabado, era un recordatorio de que su proceso artístico nunca había sido lineal. Hasta el momento, había estado creando en función de lo que pensaba que debía presentar, limitándose a las expectativas ajenas en lugar de dejar que su esencia emergiera de manera auténtica. Creó un espacio dedicado en su mente a lo que era importante para ella. Comenzó a esbozar en un cuaderno, definiendo las características más profundas que deseaba transmitir a través de su obra. Se dio cuenta de que su arte no solo debería contar su historia, sino también generar un entorno donde los demás se sintieran vistos y comprendidos. Este reconocimiento de la conexión fue un gran avance. Tenía que arriesgarse a ser vulnerable para provocar empatía, un desafío que la llenaba de temor, pero a la vez de cierta euforia. Valentina comenzó a investigar sobre otros artistas que habían abrazado la vulnerabilidad en su trabajo. Buscó ejemplos de cómo habían cambiado su narrativa interna, y como resultado, trascendido más allá de lo meramente visual. Cada historia la inspiraba a explorar aspectos ocultos de su propia creatividad, factores que había mantenido en la sombra debido a su miedo a la opinión ajena. ¿Cuántas veces había dejado su voz enmudecida? Así, con cada página en blanco de su cuaderno, los temores comenzaron a transformarse en palabras. Se trataba de una apertura explosiva, anotaba la historia de su vida en cada rinconcito del papel. La tristeza por la pérdida de su madre, el anhelo de ser reconocida, la lucha constante contra el juicio. Cada aspecto,
Cada matiz de su ser empezaba a tejerse en el concepto que estaba criando, su arte como un espejo de la humanidad en su forma más cruda y auténtica. Una tarde, mientras trabajaba en ese retrato cargado de simbolismo, sintió que esa fuerza interior que buscaba fuera iba tomando cuerpo. La pintura dedicaba cada lienzo para que otros pudieran vislumbrar la lucha humana en sus capas. Quería que el dolor se transformara en fuerza, el desgaste en resiliencia. Y casi sin darse cuenta, el tiempo pasó y el sol comenzó a ocultarse. La exhibición ya era un hecho, pero ese era solo el comienzo. La invitación al riesgo no se trataba solo de su arte. Era una confrontación con su ser, con lo que significaba ser Valentina en el mundo del arte y hacia dentro de su propia historia. ¿Estaba dispuesta a ser la voz que tantos necesitaban? Con un profundo suspiro, se giró hacia la ventana, dejando que la luz tenue iluminara su estudio. La mujer en el lienzo parecía sonreírle, como si reconociera la batalla que estaba librando. Había una posibilidad de llevar su obra más allá de lo que pensaba que era aceptable, su historia podía resonar en los corazones de otros. Pero esa voz le seguía susurrando, ¿realmente estás lista para compartirte sin barreras? La pregunta permanecía intacta mientras contemplaba la idea de una exposición abierta, una donde cada visitante pudiera aportar su propia experiencia. Esa conexión genuina se cocinaba en sus pensamientos, al mismo tiempo, representaba otro paso hacia lo desconocido. A medida que la noche caía, la chispa de su determinación se avivaba. Al final del día, un desafío aguardaba, podría dar el siguiente paso y arriesgarse a ser vista, o retroceder a la comodidad de lo conocido. La decisión pesaba en el aire, y Valentina estaba a un solo paso de derribar las murallas que la contenían, pero ¿sería capaz de hacerlo? El eco de su propia voz resonó en sus pensamientos, el momento decisivo se acerca, y no hay marcha atrás. Valentina se sentó frente a su lienzo, la paleta llena de colores vibrantes a su lado, al mismo tiempo preparada y asustada. Las capas de la pintura comenzaban a revelar una historia más profunda, un relato que iba más allá de su experiencia individual. Había aprendido que el arte podría servir como un vehículo para la conexión, y sin embargo, al mismo tiempo, eso era lo que la atemorizaba. La inminente exhibición era tanto una oportunidad como una amenaza. Mientras su mente navegaba por pensamientos contradictorios, decidió tomar un descanso. Su cuaderno, acompañado de notas esporádicas de sus reflexiones y sentimientos, había llegado a ser tan importante como el propio lienzo. Cada página contenía fragmentos de su vida, heridas y esperanzas, una verdadera línea de tiempo emocional. Valentina se dio cuenta de que aquellos momentos vulnerables eran los que transformaban su arte en algo digno de ser compartido. Tenía que dejar que las emociones crudas hablaran por sí solas. No obstante, cruzó un umbral distinto esa tarde. La idea de una representación auténtica no podía ser solo el alivio de sus propios demonios, significaba una decisión consciente de expresarse. En ese camino hacia la honestidad, el retrato comenzaba a mostrar su alma, revelando fragilidades y corajes. Las sombras en la pintura se volvían metáforas de su propia batalla interna. Por primera vez, contempló la posibilidad de incluir comentarios o acompañamientos en la exhibición, palabras que acompañaran la obra. Narrar la historia detrás de la creación le parecía un acto tan poderoso como el mismo arte. ¿Qué pasaría si pudiese contar sus luchas mientras otros admiraban su trabajo? Esa combinación de lo visual con lo verbal le daba un nuevo giro a su forma de expresión, transformando la exhibición en un lugar de diálogo auténtico. Sin embargo, el miedo la acechaba. La idea de hablar de sus experiencias más íntimas ante un público desconocido la llenaba de inquietud. ¿Sería capaz de enfrentar no solo la mirada crítica de los espectadores, sino también su propio juicio interno? Consciente de que esto requería un esfuerzo monumental, sintió la urgencia de planificar su acercamiento. Se propuso ensayar su discurso, enfrentando la inevitable resistencia que surgiría, tanto externa como interna. Dedicó horas a escribir, borrando y reescribiendo. Dio vida a un monólogo que reflejaba no solo su viaje artístico, sino también su búsqueda de aceptación y amor propio. A medida que sus palabras adquirían forma, algo dentro de ella comenzaba a mitigar la presión que la había mantenido estancada por tanto tiempo. Cada frase resonaba con claridad, hasta que se encontró hablando en voz alta, ensayando su entrega ante el espejo. La valentía y la vulnerabilidad comenzaban a entrelazarse, creando un nuevo tejido de confianza. Justo cuando comenzaba a sentirse lista, un comentario de un viejo conocido la hizo tambalear. Su voz resonó en su mente,
¿Por qué complicar algo que podría ser tan simple? Solo pinta lo que es bello. La inseguridad se filtró de inmediato, recordándole la eterna lucha entre la vida cotidiana y la profundidad del arte. Valentina respiró hondo, decidida a neutralizar esas palabras que la debilitaban. No podía dejar que el miedo y la presión ajena la apartaran de su propósito. La lucha entre autenticidad y aceptación la mantenía despierta, pero ese conflicto interno era ahora el motor que avivaba su deseo de avanzar. A medida que los días de la exhibición se acercaban, su rutina se convirtió en un escenario de preparación emocional. Cada pincelada y cada palabra eran pasos hacia la entrega de su historia, un viaje no solo hacia el exterior, sino también hacia un lugar donde podría reconciliar su dolor y su arte. La conexión con los otros se hacía necesaria y urgente, no podía permitir que el miedo interfiriera en su proceso. Noche tras noche, Valentina se sumergía en esta vorágine creativa, y la idea de compartir todo esto en un espacio público se convirtió en una mezcla de pasión y ansiedad. Sin embargo, una voz interior le gritaba que lo hiciera, que se arriesgara, que se entregara sin reservas. Mientras la luz de la luna iluminaba su estudio una noche, la mujer que había pintado sonreía en el lienzo. Valentina sabía que estaba en el umbral de un acontecimiento que cambiaría su vida para siempre. Aunque aún no estaba completamente lista, una certeza se afianzaba en ella: el arte no solo tenía el poder de revelar su historia, sino que, en su entrega, podría ser liberador. Y así, con una última mirada hacia su obra, se preguntó: ¿qué pasará si, en vez de miedo, elijo la valentía? La respuesta llegaría en los días venideros, ya que, por primera vez, se sentía dispuesta a enfrentarse a sí misma y a los demás. ¿El resultado de esa confrontación desbloquearía su verdadero potencial? La reflexión quedó flotando en el aire, esperándole. Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse a través de la ventana del estudio de Valentina, revelando un caos organizado de pinceles, acrílicos y papeles arrugados. Se había desvelado, atrapada entre el deseo de perfeccionar su obra y la incertidumbre que le susurraba al oído. Cada sombra que había pintado la noche anterior parecía cobrar una vida propia, juzgándola al instante sobre su autenticidad. Decidida a no permitir que el miedo gobernara su proceso creativo, se obligó a recordar el objetivo que se había trazado. La exhibición no iba a ser solo un escaparate de sus habilidades artísticas, pretendía que su arte generara conversaciones, que actuara como una antorcha iluminando rincones oscuros de la experiencia humana. La idea de crear un espacio seguro donde otros pudieran compartir sus historias la empujó a seguir adelante. Sintiéndose renovada, Valentina se sentó nuevamente frente al lienzo. Tomó un pincel y comenzó a trazar líneas con firmeza, cada movimiento impregnado no solo de emoción, sino de propósito. La obra se transformaba con cada capa, sus trazos comenzaban a contar su propia historia, una historia que a veces dolía, pero que también la llenaba de esperanza. Cada pincelada se convertía en un acto de valentía, y la energía que había estado atrapada en su interior comenzaba a fluir. Decidió que su monólogo debía ser más que una simple introducción. Había en su historia un trasfondo que la partía en dos: su lucha no era solo con la percepción externa, sino con sus propias expectativas. Empujándose hacia la vulnerabilidad, se planteó comenzar a escribir anécdotas sobre su vida que a menudo le habían traído dolor, como las veces que había sentido que no era suficiente. Comenzó a esbozarlas, entrelazándolas con los cuadros, viendo cómo sus palabras y su arte podían dialogar entre sí. Nada podría prepararla para la revelación que siguió. Una de esas historias resonaba en su mente más que las demás, un recuerdo de la infancia, un viejo diario que había encontrado en el desván de su abuela. Dentro, la mujer que había sido su abuela la había expuesto a sus propias luchas. Valentina recordó cómo esas palabras la habían hecho sentir acompañada en su dolor. El arte debería tener ese mismo efecto. Comprendió que estaba en deuda con sus emociones, y que permitirles salir significaba liberar no solo su propio peso, sino también el de otros. Mientras las páginas de su cuaderno se llenaban de historias, su voz interior se tornó cada vez más firme. Comprendía que tenía la capacidad de transformar esas vivencias en algo público, y se sintió poderosa al aceptar que su vulnerabilidad podría resonar con quienes la escucharían. La conexión humana ya no se veía como una amenaza, sino como el hilo dorado que uniría a todos los que enfrentaban sus propias batallas. Esa tarde, se presentó ante el espejo de nuevo. Esta vez, no solo ensayaría su discurso, grabaría su voz recitando cada palabra con la convicción que había ido cultivando. Las horas pasadas en el estudio no habían sido en vano, su arte y su historia se entrelazaban como nunca antes.
El tiempo dejó de ser su enemigo, convirtiéndose en un aliado que la preparaba para la vida que había elegido enfrentar. Días pasaron y la fecha de la exhibición estaba cada vez más cerca. El día que había temido se iba transformando en un punto de inflexión. Una nueva pregunta se manifestaba con el mismo peso que la anterior: ¿qué pasará si, en vez de barreras, elijo abrir puertas? La posibilidad de ser una voz para alguien más le parecía, de repente, un regalo tan poderoso como el arte que había creado. A medida que el momento se acercaba, Valentina sentía que no solo se preparaba para un evento, estaba a punto de embarcarse en un viaje de transformación personal masivo. En su mente se formaban imágenes de un auditorio lleno de desconocidos, todos impactados por su verdad. La idea la emocionaba y la aterraba a partes iguales, pero estaba decidida a desafiar su temor. La exhibición se acercaba, y con ella, la oportunidad de tocar vidas. Y así, en la penumbra del estudio, mientras retocaba los últimos matices de su obra, Valentina se preguntó si, al ser auténticamente ella misma, podría inspirar a otros a revelarse igualmente. Esa chispa de curiosidad abrió un nuevo camino. ¿Podría su historia liberar a quienes se sintieran atrapados en su propio silencio? La respuesta, inquietante y estimulante, estaba al borde de ser revelada. Valentina se encontraba en su estudio, rodeada por el eco de sus pensamientos, el vibrar de un pincel en su mano y un lienzo a medio hacer. Sin embargo, la confianza que había ido construyendo se volvía a tambalear con la cercanía de la exhibición. Empezó a cuestionar si su propuesta sería realmente efectiva. ¿Estaba preparada para enfrentar no solo a un público, sino a sus propios fantasmas? Los días se convirtieron en un torbellino de emociones. Decidió realizar una prueba en pequeñito, organizó una reunión íntima con algunos amigos y colegas cercanos. Quería poder practicar su discurso en un entorno seguro, donde la retroalimentación fuera un bálsamo en lugar de una crítica destructiva. Se apartó, en esa configuración cálida, de sus temores, dibujando momentos divertidos y desgarradores que habrían de ser hilo conductor de su mensaje. El día llegó, y después de mucha anticipación, su estudio se transformó en un laboratorio de ideas y diálogo. La sala se llenó poco a poco, un grupo cuyas miradas reflejaban tanto curiosidad como empatía. La primera vez que se puso frente a ellos, el nudo en su estómago fue palpable. Sin embargo, respiró hondo y comenzó. A medida que compartía su historia, notó cómo las emociones se movían entre su audiencia. Cada anécdota personal que contaba generaba murmullos de comprensión. Vale la pena, pensó, arriesgarse y abrirse. Al llegar a la parte más difícil de su historia, el relato sobre el hallazgo del diario de su abuela, la sala se había enmudecido. Era su vulnerabilidad la que permitía a los demás sentirse seguros para abrirse. Sus amigos empezaron a compartir sus propias luchas. Se generó un diálogo sincero. Valentina comprendía que no solo estaba creando arte, estaba generando un espacio seguro. Su propósito original se reafirmaba intensamente, no estaba sola, sus emociones resonaban en otros de maneras que jamás imaginó. Valió la pena enfrentarse a la adversidad, se dijo a sí misma. Al finalizar la velada, sintió una mezcla de liberación y temor. Su voz había adquirido peso, había dado el primer paso hacia lo que se convertiría en un viaje significativo. Pero también se preguntaba si podría mantener su autenticidad al enfrentarse a un público más amplio. ¿Y si no reaccionaban con la misma empatía? ¿Y si sus palabras no alcanzaban a tocar a quienes se sentían atrapados? Mientras organizaba su estudio después de la reunión, un reloj sonó. Su mirada se dirigió al reloj de pared, el tiempo no se detenía y la fecha de la exhibición se acercaba. Cada segundo que pasaba parecía una llamada insistente a la acción, pero Valentina sentía que había una nueva corriente de fuerza dentro de ella, un empuje inesperado que invitaba a adentrarse aún más. La noche anterior a la exhibición, se sentó frente a su lienzo, todavía incompleto. Con cada trazo, sentía el poder de su voz resonar con fuerza detrás del pincel. Sin embargo, el peso de la incertidumbre regresó. ¿Quiénes serían aquellos que la juzgarían? La necesidad de aprobación personal arrastró pensamientos oscuros que anticipaban el fracaso. Entonces, en esa penumbra iluminada solo por la luz tenue de la lámpara se le ocurrió, sería un fracaso si no se fuera auténtica. Como un acto de desafío, explicó a su lienzo no solo lo que quería plasmar, sino su deseo más profundo de conectar con quienes lo observaran. Sin embargo, el miedo a lo que vendría se cernía sobre ella. En ese instante, una nueva pregunta surgió:
¿Podría su vulnerabilidad transformar la percepción del otro, incluso si eso significaba ser rechazada? La exhibición se acercaba y con ella, la oportunidad de tocar vidas. El momento de la verdad estaba en el horizonte, y Valentina debía decidir si seguiría su camino o se detendría ante la posibilidad del fracaso. ¿Sería capaz de abrazar su verdad ante el juicio potencial de desconocidos? La respuesta la impulsaría hacia una dirección inesperada. El día de la exhibición llegó, cargado de una expectativa palpable que revoloteaba en el aire. Valentina se encontraba en su estudio, rodeada por el aroma del óleo fresco y la vibrante mezcla de colores en su paleta. A pesar de estar rodeada por obras que representaban sus emociones más crudas y auténticas, sus manos temblaban ligeramente. La incertidumbre se asomaba como un espectro en cada movimiento, desafiando su determinación. Cuando llegó al espacio de la exhibición, el bullicio de voces la envolvió. Las risas y murmullos parecían un eco lejano que gritaba su presencia, recordándole que un sinfín de ojos la observarían. Cada paso que dio hacia el área donde se colgarían sus obras era un ejercicio de valentía, su corazón latía en sincronía con un mantra interno, sé auténtica. Este letrero mental se había convertido en su mantra, un mantra que la había llevado hasta aquí. Pero la duda persistía, como un eco persistente en el fondo de su mente. Mientras montaban las obras, Valentina sintió la presión de las expectativas ajenas. ¿Y si no les gusta, y si mi historia no resuena con ellos? Se adentró en este laberinto mental cuando un susurro interno la detuvo, eres más que tus miedos. Reflexionando sobre la noche anterior, cuando había compartido su trabajo íntimo con amigos, recordó el poder que emanaba de cada mirada comprensiva, de cada historia compartida. Aquello fue el combustible que encendería su fuego interior. Una vez que las últimas obras fueron colocadas, Valentina se paró frente a su pieza central, la que había titulado Raíces. En aquel lienzo reflejaba el dolor y la belleza de su historia familiar, cada trazo una conexión con su herencia. A medida que miraba el cuadro, observó no solo lo que había creado, sino cómo había crecido a través de este proceso. El arte había sido su refugio y su revelación. La multitud comenzó a reunirse. Valentina sintió un llamado a trasladar su vulnerabilidad a esta presentación, no solo quería mostrar su arte, deseaba contar la historia que lo alimentaba. Con cada palabra, expuso el hilo que unía sus experiencias vitales, las emociones vitales que tan a menudo permanecían ocultas entre las sombras. Poder conectar con las personas a través de su arte era una toma de control que la empoderaba en un nivel profundamente personal. Moviéndose entre la audiencia, Valentina sintió la energía fluir. Alcanzó a ver sus rostros, y allí, en su mirada, descubrió que sus palabras estaban resonando, las sonrisas, las lágrimas silenciosas, todo era una manifestación de la conexión humana. Había logrado su intención, tocar vidas, transformar miradas. La exhibición no era sobre el juicio de su arte, sino sobre el valor de compartir su verdad. Conforme el evento avanzaba, Valentina se encontró en una conversación apasionante con un joven artista que luchaba con sus propios demonios. La similitud en sus experiencias generó una conexión genuina que reafirmó su propósito, no estaban solos. Este diálogo de vulnerabilidad entre ella y los demás le ofreció un poder que desconocía que poseía. Las inseguridades comenzaron a desvanecerse, dejándola con una sensación de libertad. Estaba en el camino correcto, creando un espacio por el que anhelaba moverse. Sin embargo, a medida que la noche se acercaba a su fin, una sensación de inquietud empezó a crecer. El éxito de la exhibición había sido innegable, y aunque su voz resonaba más fuerte, también pesaba una pregunta: ¿podría continuar este viaje? ¿Sabía realmente cómo capitalizar este momento transformador en su próximo paso profesional? La incertidumbre la llevó a pararse frente a su lienzo, contemplando si esta experiencia podría llevarla a un nuevo nivel en su carrera. ¿Era suficiente lo que había conseguido o necesitaba un desafío mayor? En lo profundo de su ser, comprendió que la clave estaba en atreverse a ir más allá de su zona de confort. Y en ese instante, la idea floreció en su mente, un nuevo proyecto que combinaría la conexión emocional con el arte. Pero la pregunta persistía: ¿estaría lista para aceptar este nuevo reto y afrontar, una vez más, el posible rechazo de un mundo siempre crítico? El momento de la verdad acechaba nuevamente, y Valentina quedó atrapada entre la promesa de crecimiento y el temor al fracaso. Valentina respiró hondo, liberando lentamente toda la tensión acumulada, y sintió como el aire fresco llenaba su pecho.
Sabía que lo que había iniciado en la exhibición era solo el primer paso hacia algo mucho más grande. Había descubierto que su voz no solo era una herramienta para expresar su historia, sino un puente hacia el entendimiento y la conexión humana. La vulnerabilidad que había compartido había sido el catalizador para su transformación, y ya no podía darse la vuelta. Esa misma noche, mientras la emoción de la exhibición aún la envolvía, se propuso crear un proyecto que combinara arte y narrativa. Un espacio donde otros pudieran exhibir sus experiencias a través del arte, como ella lo había hecho. Valentina entendía que cada persona lleva una historia digna de ser contada, y su deseo ardiente era facilitar que esos relatos se alzaran. Con ese propósito, comenzó a diseñar un programa de talleres en su comunidad, donde incluso los más tímidos pudieran expresarse a través de la pintura, la escritura o cualquier otra forma de arte. En las semanas siguientes, cada taller se convirtió en una experiencia colectiva y catártica. Valentina, guiando a varios participantes, se sintió como una líder, y al ver cómo otros exploraban sus luchas y victorias, su propia inseguridad se disolvió más y más. A través de cada pincelada en los lienzos, cada relato compartido, descubrió un nuevo sentido de propósito y un crecimiento personal que jamás había imaginado. Su confianza sólida comenzó a notarse en cada aspecto de su vida. Aprendió a enfrentarse a las críticas, no como una amenaza, sino como una oportunidad para seguir perfeccionando su arte. En el camino, las inseguridades se convirtieron en fuerza. Cuantas más historias escuchaba, más validaba su propia experiencia. Tenía una voz que resonaba con y para otros, una voz que podía contribuir a cambiar percepciones sociales. Cuando llegó el momento de organizar una exposición con las obras producidas durante los talleres, Valentina sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea de mostrar no solo su propia obra, sino las de aquellos que había guiado, la llenaba de orgullo. Sabía que esa era una unión entre las experiencias de todos, un acto de amor y colectivo invaluable. El día de la exhibición, la sala estaba repleta de personas que habían tomado el coraje de compartir su arte. Cada obra contaba una historia, cada pieza era un testimonio de resiliencia. Valentina, parada frente a su propio trabajo, ahora se sentía segura y llena de gratitud. La transformación que había experimentado se reflejaba no solo en su arte, sino en la vida de quienes la rodeaban. Cuando comenzaron los comentarios y las discusiones, una abrumadora sensación de aprecio la envolvió. Alguien se acercó y le dijo: «Tu valor al abrirte nos ha permitido a todos encontrarnos, gracias a ti he retado mis propios miedos». En ese instante, Valentina comprendió que había conquistado su propio camino. Había pasado de ser una joven llena de dudas a una mujer empoderada, capaz de catalizar cambios en la vida de los demás. Su misión de fomentar la expresión artística se había convertido en un movimiento de aceptación y autenticidad. Al final de la jornada, al ver sus obras rodeadas de risas y miradas de admiración, supo que su viaje no terminaba allí. Era solo el principio de un camino en el que continuaría fomentando la expresión, el reconocimiento y la autoaceptación. Cada día se levantaba con la certeza de que los desafíos eran simplemente oportunidades de crecimiento. Valentina no era solo una artista, era una facilitadora del cambio, un faro de luz en el camino del autodescubrimiento. Con el corazón lleno de satisfacción y el impulso de seguir creando, entendió que había logrado no solo la aceptación de su propio arte, sino la de su historia. Había comprendido que su verdadero deber en la vida sería inspirar a otros a enfrentar sus propias luchas con valentía y a encontrar su voz en un mundo que a menudo intentaba silenciarlas. Así comenzó una nueva etapa, en la que la autenticidad y la vulnerabilidad serían sus lemas, y el arte su herramienta más poderosa. No esperen ni un segundo más para unirnos en esta misión y compartir el mensaje de superación a través del arte. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayuden a que estas voces se escuchen con fuerza. Comenten sus reacciones y teorías sobre lo que vendrá, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de transformación.